una pequeña evaluación. En realidad yo misma la he visto, está relativamente sencillo, ya que han recibido toda la información, también cuentan con el material para que ustedes puedan repasar. Así que no se preocupen por eso, la idea es que todos se puedan certificar, que todos puedan tener esta posibilidad de tener una constancia, una certificación en que han podido llevar este tipo de cursos. Y quiero que me cuenten ahí por el chat de qué es lo que se acuerdan de lo que hemos visto en las clases. Hemos tenido ya, hoy es nuestra quinta clase, hemos tenido diversos temas y les hago la pregunta en el chat, ¿qué es lo que se acuerdan de lo que hemos visto? Solamente pónganme en general, ¿no? No es que tienen que hacerme una definición grande ni larga. Ahí Renzo me comparte qué es cómo armar un ensayo, cómo armar un discurso. ¿Qué más? ¿Qué otros temas de importancia hemos visto como para hacer un repaso de la información que hemos visto juntos? Como les comenté, ya vamos, esta es nuestra quinta clase. Hemos visto varios temas. ¿Qué es lo que más se acuerdan? ¿O de qué palabras? Cualidades. Muy bien, Tania, las cualidades del orador. ¿Cuáles son esas características importantes? Backhook, sí, es el gancho que había, cómo hacer un gancho a la hora de entrar a hablar acerca de algún tema. Hemos repasado un poco acerca de eso. El lenguaje verbal y no verbal tienen la misma importancia. Muy bien, Alison, sobre todo el lenguaje, y acá puede ser una pregunta del examen, que el lenguaje verbal tiene un impacto menor al lenguaje no verbal. El lenguaje verbal solamente tiene un 7% de impacto, mientras que el lenguaje no verbal, es decir, la corporalidad y la voz, nuestro tono de voz, tiene mayor impacto a la hora que estamos haciendo justamente un discurso o algún tema. Si quieren ustedes hablar acerca de algún proyecto, compartir alguna idea, si quieren armar un discurso o lo que ustedes necesiten, hay que armar. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los 3 elementos o la estructura de un discurso? Habían 3 elementos o 3 partes de un discurso. ¿Se acuerdan cuáles eran? Muy bien, ahí Brandon me habla del feedback, hemos tocado el feedback y ahora en la clase también voy a repasar un poco más acerca del feedback, técnicas de relajación que son sumamente importantes para perder el miedo, para poder controlarnos a la hora que vamos a hacer una exposición. Muy bien, ahí me están respondiendo cuáles eran los 3 elementos importantes para poder hacer un discurso, que es introducción, desarrollo y conclusión. Hay que tener en claro los objetivos, es decir, ¿para qué yo voy a hacer este discurso? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Entonces, ¿qué más se acuerdan? A ver, cuéntenme qué es lo que hemos visto. ¿Se acuerdan de los temas que hemos estado manejando? ¿Se acuerdan cuál era la emoción que a veces nos bloquea un poco a la hora de poder exponer o de poder decir un discurso? ¿Cuál era la emoción o una de las emociones principales que tenemos a la hora de realizarlo? El miedo. Sí, efectivamente, el miedo hace de que muchas veces nos detengamos y no querramos de repente hablar en público, o el miedo a veces también nos lleva a pensar de que no podemos hacerlo, que no contamos con las habilidades. Ahí Cindy también comenta que hablamos de las barreras de comunicación, que habían 3 tipos de barreras de comunicación que vimos justamente en la clase pasada. Y recuerden que eran barreras personales que se referían al estado emocional de las personas y también a la parte fisiológica, que a veces a la hora que hablamos con una persona, puede ser que esa persona o no nos esté viendo directamente, o no nos esté escuchando, o esté distraída, o que probablemente no nos escuche por alguna capacidad fisiológica, ¿no? ¿Qué más se acuerdan? Estaban también las barreras semánticas, que estaban relacionadas al idioma, la cultura, la interpretación de las palabras. Ahí Brandon habla motivar, entretener, informar y persuadir. Muy bien, esos son los roles que uno busca a la hora de hacer un discurso. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Motivar a las personas a hacer algo, quieres entretenerlas con algún tema, quieres informar acerca de algo de importancia y, por supuesto, persuadir es generar de que ellos cambien de conducta. Bien.
físicas, por ejemplo, ¿qué dice ahí? No entendí, malogrado. Equipos, ¿no? Equipos o materiales malogrados, ¿no? Por ejemplo, un teléfono que no funciona bien, de repente la pantalla de la laptop o la pantalla del celular no funciona bien, está borrosa, ¿no? Eso quiere decir que es una barrera física. Y el rol de un buen orador, por supuesto, y habilidades de comunicación. Por ahí, si quieren algún refuerzo, alguno de los temas que hemos visto, también pónganlo en el chat, ¿no? Algo que quieran de repente profundizar. Yo les he traído para poder enviarles un libro que es muy interesante, que habla bastante acerca de cómo ser líder sin tener el cargo del líder. A veces pensamos de que el líder solamente es la persona que tiene el cargo o la función de jefe o la función de una persona que tiene mando sobre otras, ¿no? Sin embargo, el orador o el líder puede formarse desde el rol donde están. Es decir, no tienen que ser necesariamente el jefe del grupo, no tienen que ser necesariamente el coordinador, sino puedes mostrar tu liderazgo desde el rol en el que estás. Me comentan acá el video de los juicios. Vimos acerca de los prejuicios o estereotipos, ¿no? Que a veces nos limitan a la hora de poder conocer a una persona. Ahora sí lo voy a buscar, hazme recordar, y se los voy a mandar por el link. Bien, entonces iniciemos con la clase de ahora, pero antes quiero hacer un repaso acerca de lo que viene a ser el feedback, porque sí vi que en la clase pasada quedaron algunas dudas. Entonces, acá el tema de ahora es justamente el líder y la gestión de emociones. Confírmame, por favor, si se ve la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema que es sumamente importante y que nos va a ayudar a poder repasar. Ya no me voy a presentar porque ya me conocen, estamos en la quinta clase. Recuerden que hemos visto todos estos 5 o 6 temas, o vamos a ver estos 6 temas. El primero fue acerca de las técnicas para perder el miedo. El miedo es una de las principales emociones que a veces nos abordan en el momento que tenemos que hablar en público. El perfil, el rol y las competencias que necesita un buen orador. Las técnicas para desarrollar un discurso de impacto. La comunicación, el liderazgo actual, que fue la clase que tuvimos el lunes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones, que es un gran tema y a veces es muy difícil poder conocer cómo generar o cómo gestionar las emociones de una forma ideal. Y el viernes, vamos a tener el tema 6, que es cómo desarrollar mi plan de liderazgo autónomo. Porque la idea que queremos lograr es que ustedes lleven a la acción toda la información que hemos podido trabajar. Recuerden que también tenían unas tareas que yo les había dado como unas tareas sugeridas, perdón, para que puedan implementar y puedan practicar en el día a día. Esas prácticas hacen al maestro. Si tú quieres ser bueno cantando, tienes que cantar más. Si tú quieres ser bueno presentando, tienes que presentar más veces. Si tú quieres ser bueno de repente pintando paredes, tienes que pintar más paredes, ¿no? Aunque se malogren de repente por ahí, a veces de los errores aprendemos más. Mientras más práctica haya, van a poder encontrar mucho más expertise en todo lo que hagan. Y van a poder perfeccionar, por supuesto, las capacidades que ustedes necesitan para poder desarrollarse mejor. De nada sirve llevar un curso súper completo si no lo pongo en práctica. Y eso es el compromiso que hay muchos de ustedes levantaron la mano y dijeron, me comprometo a practicar, me comprometo a poder hacer estas acciones, que también les había comentado en la clase pasada, que les ayuda justamente a poder tener mucho más práctica y que puedan desarrollar mejor las necesidades que ustedes tienen de oratoria y de liderazgo. Entonces, esta técnica es acerca del feedback. ¿Qué viene a ser el feedback? Viene a ser la retroalimentación, es decir, yo voy a darle feedback a alguien y esa persona va a cambiar su conducta de algo que no me gustó, que como lo hizo, o algo que yo quiero que esa persona mejore. Y acá he reformulado un poco mejor las preguntas para que puedan ser más entendibles. Estas preguntas que yo pongo en cada una de las acciones que uno debe de hacer a la hora de hacer feedback es para ustedes, para que ustedes las respondan y puedan desarrollar un feedback constructivo, porque hay diferentes tipos de feedback. Hay feedback constructivo y feedback destructivo.
¿Han recibido alguna vez un feedback destructivo? Cuéntenme ahí en el chat, pongan sí, pongan no. ¿Cómo se sintieron con ese feedback? A mí también me ha pasado que recibí un feedback, en vez de ser un feedback positivo, un feedback que me ayude a motivarme, fue un feedback que me desmotivó, fue un feedback que me desanimó, un feedback que me generó más dudas en vez de más aprendizaje. No está mal dar un feedback porque es un regalo. El feedback, si alguien te da feedback o tú tienes la oportunidad de darle feedback a alguien, es un regalo porque la idea es que mejore. Si tú te quedas callado y no dices a la persona en qué debe mejorar, la persona nunca va a saber, la persona nunca va a estar enterada de qué es lo que te molesta o qué es lo que no te gusta que haga o qué es lo que tú quieres que lo haga mejor. Pero hay formas de comunicar. Entonces, esta es una metodología, el modelo ROPA, para que se acuerden, y es reconocer, ofrecer, pedir, acordar y agradecer. ¿Y por qué les traigo esta metodología? Porque es una buena forma de hacer un feedback constructivo. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que reconocer. ¿Qué quiere decir reconocer? Reconocer en la otra persona qué ha hecho de forma positiva. A la hora que yo voy a dar un feedback a alguien y quiero tener un buen impacto en esa persona, debo de primero pensar qué es lo que esta persona hace bien o qué es lo que esta persona está trabajando bien o qué es lo que esta persona, yo puedo rescatar de esta persona y decírsela. Porque también a la hora de dar feedback, no solamente es dar feedback de algo por mejorar, sino el feedback de algo que yo quiero resaltar en esa persona. Entonces, a la hora de hacer feedback y esta metodología, te recomiendo que la escribas primero, es decir, que antes de dar un feedback, agarres una hoja y papel y elabores ese feedback. Empezando por, ¿cómo voy a conectarme con esta persona? ¿Qué le voy a decir de forma positiva? ¿Qué aspectos positivos voy a destacar de esta persona? ¿Para qué? Para que también se sienta reconocida y también porque así logro que esta persona me quiera escuchar, me quiera atender. Segundo punto es ofrecer. ¿Qué quiere decir? Ofrecer de alguna forma la ayuda o el apoyo y a la vez hacer preguntas para poder clarificar la información. Por ejemplo, ¿cómo y qué voy a preguntar sobre lo sucedido? Por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó cuando llegaste tarde? ¿Qué puedo hacer por ti para que dejes de llegar tarde? ¿Cómo te puedo ayudar? Son preguntas que ayudan a clarificar el tema, escuchar a la persona y sobre todo poder ofrecer mi apoyo, que es también algo muy importante. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿O qué necesitamos? ¿O qué necesitas para poder hacer esto mejor? Y pedir también. ¿Qué voy a pedir? Ese es el tercer paso. ¿Qué le voy a pedir a la otra persona para que mejore? ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios de mejorar? Por ejemplo, si veo una persona que llega tarde, ¿no? Y que ya es algo continuo, que ya siempre lo hace, y yo quiero darle algún feedback, primero voy a empezar resaltando en esa persona lo mejor que tiene. Por ejemplo, que es muy buena alumna, o que es muy buena amiga, o muy buen amigo, o que es una persona que siempre escucha. Entonces, pensar en esa persona y rescatar y reconocer primero lo positivo. Luego, preguntarle, ¿por qué o a qué se debe que llegas tarde? ¿Qué es lo que sucede usualmente a la hora que sales de tu casa? Tienes mucho tráfico, es muy largo el camino, ¿no? Conocer un poquito más y cómo te puedo ayudar para que puedas llegar a tiempo. ¿O qué necesitas para llegar a tiempo? Y luego le pido a la persona. Por ejemplo, me gustaría que puedas llegar temprano, y acá resalto beneficios y ventajas, porque si llegas temprano, todo el equipo va a poder iniciar a la vez y no tendremos que esperar. Entonces, siempre alinear lo que vas a pedir con un beneficio o una ventaja, no solamente para ti o para la persona, sino también para el equipo o las personas afectadas. Y finalmente, acordar y agradecer. Es decir, de ahora en adelante vas a poder llegar de repente un poco más temprano o vas a salir más temprano de la casa o si quieres yo te llamo y te ayudo a que te despiertes temprano. Yo les cuento que una vez me pasó que tenía que llegar muy temprano a una capacitación.
Y yo tengo a veces la sensación de quedarme dormida. No sé si les ha pasado. De que tienes que levantarte sumamente temprano, tenía que estar a las 7 de la mañana en el trabajo. Y usualmente yo me despierto un poco más tarde, me despierto a las 6:30, entonces en media hora no iba a llegar al trabajo por esa vez, ¿no? Por esa capacitación. Y entonces, en ese caso, mi jefe me dijo, ¿cómo hago para que no te quedes dormida? ¿Cómo se puede hacer para que puedas llegar a tiempo? Y uno de los acuerdos que quedamos era que me iba a llamar. Te llamo a las 5:30 para que no te quedes dormida y puedas llegar a tiempo. Entonces, cuando tú vas a dar un feedback, muestras que te preocupas por esa persona y a la vez tú también puedes ayudar a esa persona a que logre ese objetivo de mejorar. Y esto es algo también de un líder. Un líder tiene la capacidad de dar feedback y de ofrecer la ayuda o ofrecer la forma en que pueda de repente esa persona lograr su objetivo. Me parece que Renzo tiene una pregunta. ¿Puede repetir todo lo que explicó del feedback en manera resumida o con los ejemplos? Sí, justamente estamos en eso. No sé si ven mi pantalla, que ahí justamente coloco las preguntas que ustedes necesitan a la hora de realizar un feedback. Es la metodología ROPA, que es primero reconocer las cualidades positivas de la persona. 2, ofrecer. ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Luego es pedir. ¿Por qué? ¿Qué le voy a pedir a esa persona que mejore? Y alinearlo a las ventajas y los beneficios que voy a conseguir si esa persona mejora. Y, por supuesto, acordar y agradecer. Agradecer, perdón. ¿Cuál es el acuerdo? Yo te voy a llamar para que llegues temprano. Yo te voy a prestar, de repente, un despertador para que llegues temprano. Estoy poniendo un ejemplo X, ¿no? Y sobre todo, que ese compromiso se cumpla. Eso de ahí ya depende bastante. Si tú has ofrecido ayudar en algo, debes también comprometerte a poder realizar. Esta parte de feedback es un tema muy amplio, es un tema que a veces merece de repente otra capacitación mucho más extensa, pero esta técnica es muy importante y la más sencilla o una de las más sencillas que uno debe de hacer. Reconocer, ofrecer, pedir y acordar y agradecer. Es un tema básico para desarrollarte como líder. Bien, entonces, aparte de este repaso, faltaba hablarles acerca de facilitadores de comunicación. ¿Y cuáles son los facilitadores? Son unas recomendaciones que quiero darles para que ustedes puedan reforzar y mejorar su comunicación con otras personas. Un líder se comunica efectivamente con las personas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que facilitan la comunicación? Es tener en cuenta siempre el contexto, el mensaje y la forma en la que voy a decir. Recuerden los estilos de comunicación. Hablamos de una comunicación pasiva, una comunicación asertiva y una comunicación agresiva. En la pasiva es cuando yo me quedo callada o callado y no digo lo que realmente quiero decir. La asertiva es cuando digo las cosas que yo siento de la forma correcta, en el momento correcto, a la persona correcta. Mientras que la comunicación agresiva es cuando yo no controlo mis emociones y digo algo y luego me arrepiento de haberlo dicho. O lo digo de una forma en que la otra persona se siente mal por lo que estoy diciendo. Entonces, hay que tener en cuenta, para ser lo más asertivos posible, es el contexto, el mensaje y la forma en la que yo voy a decir de una forma asertiva. Luego, también es importante elegir el momento y el lugar adecuado. Si yo voy a hablar con una persona acerca de algún tema, de repente reconociéndola o de repente queriendo preguntarle algo, busco el momento adecuado para hacerlo. De repente, si es algo muy personal, no lo voy a decir delante de otras personas. Voy a cuidar que esa persona esté en el momento de repente sola o en el momento adecuado para poder decirle. Si esa persona está apurada, no le voy a decir en ese momento. Si esa persona de repente está comiendo y yo quiero hablarle de algún tema de trabajo o algún tema mientras esa persona disfruta su almuerzo, de repente tampoco es el momento. Hay que buscar siempre el momento y el lugar adecuado para poder comunicarnos. Algo muy importante también
es que tú, como líder, a la hora que digas algo, estés en un estado emocional positivo. ¿Por qué? Porque las emociones muchas veces no se pueden ocultar, muchas veces no sabemos cómo manejarla, y la idea es que ustedes cuando van a decir algo estén siempre en una emoción positiva, en una emoción tranquila, serena, porque si tú estás de repente molesto, estás triste, estás enojado o estás contrariado, que también puede ser, y das un mensaje, va a afectar el mensaje que tú ves. Por ello, hay que buscar tener un estado emocional positivo en lo posible. Porque si estás molesto, mejor dices, no, ahorita mejor no voy a hablar, voy a irme a un costado o voy a dar una vuelta, salgo para calmarme, tranquilizarme, pensar bien cómo lo voy a decir y luego vuelvo y digo el mensaje. Algo importante también es escuchar. Hemos hablado en la clase pasada de la escucha activa, y hay que escuchar activamente las razones y argumentos de la persona para poder obtener un vínculo de atención y motivación. Si yo solamente hablo y no dejo que la otra persona hable, la persona no me va a escuchar, no me va a entender, se va a bloquear. Entonces, cuando tú te comuniques, como hemos visto que la comunicación es siempre con una reciprocidad o una respuesta de la otra persona. Si yo solamente pido, exijo, o me comunico, sin esperar la respuesta del otro, ahí no me estoy comunicando adecuadamente. Y continuando con todas estas recomendaciones para facilitar la comunicación, siempre hay que mostrarse interesado, hay que mostrarse de una forma con apertura para la persona. Si, por ejemplo, estás tú ocupado con el celular y alguien quiere hablar contigo, es dejar el celular a un costado y prestar atención no solamente con el cuerpo, sino también con la mente, para que tú puedas demostrar que realmente estás interesado e involucrado en el mensaje. Puedes realizar preguntas abiertas, ¿no? Que ayuden a poder tener más información de la persona y siempre muestra tus emociones con mucho respeto para crear un ambiente de confianza. Y como ustedes ya han aprendido a hacer mensajes de una forma consistente, siempre hay que utilizarlos para poder ser puntuales en algún tema, expandirte en el tema que es necesario y no irnos por las ramas o enfocarnos de repente en algún problema que de repente no vale la pena. Bien, hasta acá hemos terminado con la clase anterior que estaba todavía pendiente. Vamos a hablar acerca de las emociones. Y es un tema muy bonito que a mí particularmente me parece muy poderoso porque un verdadero líder sabe cómo gestionar sus emociones, sabe realmente cómo poder, a través de sus emociones, poder manejarlas, gestionarlas y tener una comunicación mucho más efectiva con las demás personas. Ahora vamos a poder conocer las emociones básicas que acompañan al líder actual, porque todos tenemos las mismas emociones, solo que ante diferentes circunstancias. Vamos a poder aplicar características necesarias para gestionar las emociones y desarrollar las relaciones interpersonales, primero empezando por el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero poder manejar a otra persona desde las emociones, poder comunicarme mejor, primero tengo que empezar por mí mismo o por mí misma, para poder conocerme y para poder también modular mis emociones. Si yo no sé qué emoción estoy sintiendo, no la voy a poder controlar, no la voy a poder manejar. Entonces, vamos a entrar a este lindo tema de las emociones. Solamente hacerles una breve recordación de lo que viene a ser las competencias de líder. Y acá les he colocado 8. Hay muchas más competencias de los líderes, pero esas son las que ayudan a que realmente tengas las competencias más importantes para desarrollar tu liderazgo. Recuerda que es orientación a resultados, es decir, yo tengo que tener un foco. Yo no puedo ser líder si no tengo un objetivo claro o un foco claro de lo que quiero conseguir. Porque si no, no voy a poder inspirar a los demás o llevar a los demás a lograr un objetivo. La motivación es constante. Yo soy un líder, tengo que motivar en las buenas y motivar, por supuesto, en las malas también. Decidir, la toma de decisiones también es una característica sumamente importante. El coaching, que viene a ser cómo poder entrenar a la otra persona en la realización de algo puntual.
generar confianza, adaptarnos a los cambios. A veces dicen que los líderes, o que la tarea del líder es trabajar con un equipo que está bien en todo y poder orientar. Pues la verdad no. Un líder se adapta al cambio, pueden haber circunstancias que son inesperadas, y este líder tiene que lograr poder encaminar y dirigir a su equipo. En las malas también. Es más, un verdadero líder se demuestra ante alguna situación difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento que es situación difícil, él saca cara por su equipo, orienta a su equipo y por supuesto puede generar que se hagan soluciones rápidas. Y también algo importante en el líder es que trabaja en equipo. Un líder nunca es solo, un líder es con su equipo. Y es más, el verdadero líder debe lograr que su equipo trabaje sin necesariamente que él esté ahí. Porque hay algunos grupos de personas, no sé si les ha pasado tanto en el colegio, en la universidad, que siempre hay una persona que es la que más orienta, que es la que más ayuda a coordinar el grupo, pero cuando esa persona no está, el equipo no hace nada. Pasa, ¿no? Entonces, la idea es que este líder trabaje en equipo y que logre que el equipo también trabaje sin que sea necesario que él esté ahí. Eso también es algo muy retador, pero siempre podemos ir desarrollando. Y por supuesto el compromiso, ¿no? Porque yo no puedo ser líder un día y al día siguiente digo, no, yo no quiero ser líder, así que ya dejo esta tarea y me libero. No, el líder tiene que estar en las decisiones, en las tareas, en los proyectos de inicio a fin. Por ejemplo, a veces no sé si les pasa, están en la universidad, en los estudios o en algún trabajo y tienen que hacer alguna tarea y a veces se dividen las funciones, ¿no? Ahí viene y me dice renuncio. Se dividen las funciones y a veces pasa que uno dice, ya hice mi parte. Y ya no me importa si el otro hizo su parte bien, de repente ni la reviso. Ya mandé mi parte y ya cumplí. Y ya hice lo que debería de hacer. Eso no es un compromiso. Tu compromiso es que hagas tu parte, pero que también te encargues de poder ver que los demás hayan realizado bien su parte, de corroborar que el trabajo o el proyecto tenga un sentido, que esté bien redactado, que esté bien estructurado, que no haya errores ortográficos. Entonces uno debe de tener el compromiso como líder de inicio a fin, no dejar que las cosas sean solamente por un día o cumplo con mi parte y ya no me interesa la parte de los demás, ¿no? Muy bien, Gerson, el líder encabeza, orienta, y puede dirigir, sí, si tiene más conocimiento, si tiene más expertise, pero lo que no debe de hacer es imponer, porque si tú ya impones, ya no estás siendo un líder, estás siendo solamente un jefe o alguien que dirige, pero un líder ayuda y motiva a que las personas realicen su función. Como dices tú, no se pone a dar órdenes desde la tribuna, ¿no? O no se involucra, ¿no? Como a veces dicen, el director de orquesta. Ustedes han visto al director de orquesta que desde su sitio dirige a las personas solamente con las manos, ¿no? Entonces, eso no es un verdadero líder. Es decir, si un líder es así, de solamente dirigir desde arriba, desde la tribuna, y no involucrarse y no meterse a ver realmente cómo trabaja su equipo, pues ese de ahí no es un verdadero líder. Entonces, acá ya hicimos un repaso de las competencias de un líder y yo los invito a que ustedes se evalúen y pongan en el chat qué número de acá es el que ustedes tienen más o los describe más. Puede ser más de uno. Por ejemplo, yo les pongo mi caso. Yo tengo alto de estas 8 características. Yo tengo alto el 2, que es la motivación, y el 7, que es el trabajo en equipo. Me gusta motivar mucho a mi equipo, yo también me siento motivada. Si veo que mi equipo está desmotivado, trato de motivarlos para que puedan lograr el objetivo, poder conocer, ayudarlos. Y por supuesto trabajar en equipo porque es lo que más me gusta. No solamente hago mi parte, sino que también me involucro en toda la parte del trabajo, del proyecto que tengo que hacer. Entonces les invito a que pongan en el chat
¿Cuál de estas características es la que ustedes consideran que tienen más alto? Por ahí Tania me comparte que tiene el 3 y el 5, muy bien. La parte de la confianza y la toma de decisiones es sumamente importante como líder. ¿Qué más? A ver, cuenten. Quiero saber cuáles de estas 8 características, no me vayan a decir tengo las 8, porque no hay un líder perfecto. El líder reconoce cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras. Yo tengo estas características más importantes, pero también tengo características que debo de mejorar. 1 y 5. La confianza es muy importante, ¿no? Y orientación a resultados también, como dice Brandon, el 1 y el 3. Bien. Identifiquen, por ahí me ponen cuatro características, está sumamente bien. Qué fácil es reconocer las características positivas que uno tiene, ¿verdad? Y decirlas, es muy fácil, es agradable que podamos decir las cosas que tenemos que, o que son mejores en nosotros. Ahora les hago la pregunta contraria. Y acá con total sinceridad, y recuerden que nosotros estamos acá libres de prejuicios. Ya hemos hablado en la clase pasada de que no debemos juzgar a nadie, porque en realidad son prejuicios que a veces nos hacemos y nos limitan. Ahora les volteo un poco el panorama y les hago la pregunta de estas 8 características, ¿cuáles son las que les falta mejorar? ¿O cuáles son las que todavía sienten que están más bajos? Y que sería una gran oportunidad poder mejorar. Y sí, a veces es difícil reconocer. Bueno, Jenny ya reconoció qué es lo que le falta, pero es difícil, ¿no? Les ha sido más difícil reconocer cuáles me faltan mejorar y cuáles en las que sí tengo bien desarrolladas. El 7, trabajo en equipo. Sí, es un poco difícil el trabajo en equipo, es un gran reto poder hacerlo, pero qué bueno que lo reconozcas porque te va a ayudar a poder ver qué es lo que debo de hacer para poder mejorar en el trabajo en equipo. Porque a veces el trabajo en equipo no solamente depende de mí, ¿verdad? Depende mucho también de los demás, de cómo están motivados, de qué es lo que están, cómo están comprometidos con la tarea. Trabajo en equipo es una de las formas en las cuales podemos trabajar bien, pero hay que tener mucha disciplina, tener claros los roles y responsabilidades. Vamos a ver eso como un reto para nosotros, ¿no? Y Valentina, por ahí te invito a que reconozcas cuál de ellas es la que tienes más elevada. Porque estoy segura, Valentina, de que muchas de estas características te acompañan a ti, pero a veces no sabemos cómo reconocerlas. Hay que enfocarnos en hechos, acciones que tenemos que nos ayuden a poder identificar las cosas positivas que tenemos y nuestros puntos de mejora como líderes. Es el primer paso que debemos hacer. Entonces, ya tienen ustedes qué números son los que son mejores y cuáles son los números en los cuales ustedes tienen que mejorar. Y esto va a ayudar mucho para la clase del viernes, en la cual van a hacer su plan de liderazgo autónomo. Pero para eso, lo que acabamos de hacer ahorita es el autoconocimiento. Conocernos bien, saber cuáles son nuestros soles, nuestras luces y nuestras sombras, para poder trabajar en eso. Y bien, gracias a todos los que han participado, me parece sumamente valioso que podamos ponerlo en el chat, declararlo y decir, bueno, esto de acá es lo que tengo que mejorar y esto de acá es lo que yo más sé hacer, con lo que más me describo. Así que muy bien a todos los que han podido participar y los que no, yo les invito a que lo pongan en su cuaderno, en una hoja, porque nos va a ayudar a poder armar nuestro plan de acción para poder mejorar nuestro liderazgo. Así que vamos sumamente bien. Yo les pongo un corazoncito a todos y vamos a hablar acerca de el líder. Yo les hago una pregunta. ¿El líder nace o se hace? ¿Qué opinan en el chat? A ver, ¿con el líder nace? Es decir, ¿uno nace siendo ya un líder o el líder se hace, se desarrolla? No, buenas tardes, profesora. Cuando uno pone de su parte, cuando uno así propone,
sí lo va a lograr. O sea, no es que ya nazcas haciendo líder, no. Es un así proceso de ir aprendizaje para que no llegues a ser un verdadero líder. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias por tu participación. Ahí Johnny también quiere comentar. Sí, yo creo que si bien tiene razón el compañero, también hay una parte, pues, que como seres humanos tenemos ciertas, nacemos, ¿no? Con ciertas habilidades, con ciertas tendencias, y hay personas, pues, que ya nacen más sociables que otras, con menos temores, ¿no? Entonces, con cierta facilidad, tal vez, ¿no? Con cierto talento. Sí, hay talento para ser líder. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiera comentar algo para poder justamente conversar de esto? Y por ahí también estoy leyendo el chat, a ver todas las opiniones que son sumamente valiosas. Bien, entonces, yo les comento que realmente es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces dicen que el verdadero líder nace ya con ciertas actitudes, con ciertas características, con un gen de liderazgo que a veces hay. Y sí, efectivamente, el contexto, la situación también ayuda a que el líder se haga. Hay personas que nacen sin pensar que van a ser líderes en algún momento, pero a través del contexto, la situación, la formación que tienen, el carácter, ayuda a que estas personas puedan formarse. Y sobre todo que se desarrollan para buscar el camino del líder. Ahora, por ejemplo, hay personas que me dicen, Nati, yo la verdad no tengo esa habilidad. De repente no la tienes ahorita. De repente nunca te has puesto a desarrollarla. Pero las habilidades nos ayudan un montón a poder justamente lograr ese perfil del líder. Y todo depende también de cómo me capacito, depende también del feedback que escucho de otras personas, depende también de cómo me formo para poder ser un líder, depende también de mis aprendizajes, de cómo yo reconozco qué me falta mejorar. Un líder no puede hacerse si no sabe qué le falta, ¿no? Entonces, es muy importante que no nos limitemos pensando que el líder solamente nace, porque el líder efectivamente se hace, se puede desarrollar con las cualidades que vamos a ir aprendiendo y desarrollando. Es verdad que hay personas que nacen con ese gen de liderazgo, pero también tenemos muchas personas que van desarrollándose y armándose de todo el valor, de toda la fuerza, y pueden aprovechar y poder inspirar a muchas más personas. Entonces, a ver, como ahí dice Brandon, el líder debe aceptar las cualidades positivas, ¿verdad? Porque si no, se va a otro camino. Y sí, efectivamente, el líder tiene que ser un líder autónomo. Primero, liderarnos a nosotros mismos, poder conocer nuestras luces y nuestras sombras, es decir, las cosas que tenemos bien y también nuestros puntos de mejora para poder hacer un liderazgo. Y ahí les voy a compartir en un ratito más, estaba viendo la forma, tengo un video muy interesante, lo tengo lamentablemente en PPT y no lo tengo en YouTube, pero voy a ver la forma más adelante en poder mostrárselos, porque es muy inspirador y nos habla de justamente cómo el liderazgo se puede ir desarrollando. Hay personas que tienen un gen, sí, pueden ayudar a tener esa facilidad de poder tener un liderazgo, pero lo importante es que el líder se puede desarrollar. ¿Saben lo que falta? La decisión y la voluntad. Mientras tenga decisión y tenga voluntad para desarrollarse como líder, ya tiene la mitad del camino ganado. Entonces, yo estoy segura de que muchos de ustedes quieren hacer liderazgo o quieren desarrollarse como líderes, pero primero debemos empezar por nosotros mismos antes de poder liderar a los demás. Y algo muy importante también, y a mí me pasó en unas clases, que de repente en ese momento, como yo no era muy experta en el tema, era un tema totalmente distinto a lo que trabajo siempre, y observaba que una de las chicas, una de mis compañeras, tenía cierta dominancia, una dominancia por supuesto positiva, y ella era la que dirigía de alguna forma el grupo y el grupo le hacía caso. ¿Por qué? Porque tenía más expertise, porque de repente conocía más del tema,
sabía cómo manejar un equipo. Y yo decía, bueno, tiene cierta tendencia al liderazgo, los compañeros le hacen caso, sabe cómo manejar equipos, y considero de que ella sí podría ser una líder. Y yo pensé en mí, y dije, bueno, yo también tengo ciertas características de liderazgo, pero en este momento no soy dicha en el tema, es decir, no sé mucho del tema, de repente por eso no puedo entrar mucho. Pero ¿saben lo que yo hice? Utilicé mis habilidades blandas para ganarme la confianza de esa líder. De alguna forma, me convertí en la mano derecha de esa líder. Y desde ahí, desde mi rol, desde mi experiencia, pude liderar y pude ayudarla a ella a liderar. Entonces, desde ahí, puedes ir también aprendiendo y puedes ir observando cómo poder ser un líder, acercándote más a una persona que ves que tiene cierta característica de liderazgo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a poder saber cómo llegar a las personas, qué es lo que tienes que tú conocer o saber para poder liderar. Eso sería un gran paso o un gran primer paso para ti, para ganarte la confianza del líder. Es una tarea muy retadora y te ayuda a poder saber y tener más de cerca un perfil de liderazgo. Bien, entonces, sigamos con lo que nos toca diferenciar. Primero, diferenciar lo que viene a ser un gestor de un líder. Usualmente pensamos que la persona que tiene una jefatura o de repente tiene el delegado o tiene de repente algún título que hace que pueda influir en las personas y pensamos de que él es el líder por eso. Pero hay una gran diferencia. El gestor del líder. El gestor diseña, estructura, puede presupuesta, puede proponer algo, organiza a las personas. No hay que confundir ahí al que organiza versus un líder. Asigna recursos, controla resultados, no es totalmente ejecutivo, totalmente relacionado a la gestión del proceso o a la gestión de personas. Por otro lado, tenemos al líder, que el líder ayuda a poder inspirar a todos hacia una misma visión. Señala el rumbo, fortalece y apoya, y algo muy importante que el líder se hace de modelo. Es decir, el líder tiene la capacidad de ser el primero en hacer las cosas para poder inspirar a los demás. Y como dice Jenny, a veces los integrantes no quieren trabajar, entonces el líder se encarga y se pone la camiseta de ser el modelo a la hora de hacer un trabajo. Reconoce a su equipo, celebra, comunica y motiva. Por eso yo siempre les comento de que no necesariamente tienes que ser tú el jefe, la coordinadora, el delegado para poder ser líder. Tú puedes ser líder desde cualquier rol en el que estés, tengas o no tengas cargo de líder. Puedes ir desarrollando porque puedes empezar a motivar. Aunque sea de 5 motivas a 2 personas, no importa, pero ya estás motivando a más de uno. Así se empieza. No empezamos con todas las personas conquistadas, ¿no? Siempre se empieza por un equipo, por un pequeño grupo, y luego poco a poco vas creciendo y vas ganando mucho más experiencia. Y ahí justamente Giovanna dice, cuando no desean trabajar es bueno reconocer cuáles son sus cualidades y hacer que desempeñen en ello. Cuando no desean trabajar, una de las herramientas muy importantes es el feedback, que justamente les acabo de enseñar hace un ratito más. El feedback nos ayuda de una forma constructiva a poder motivar a las personas a que puedan trabajar de una forma correcta. Y diferenciar el gestor del líder, que es muy diferente. El líder puede ser líder sin necesidad de ser un gestor o de tener un título que le ayude a tener una cierta jerarquía. El gestor puede ser muy estratégico, el gestor puede asignar recursos, puede llevar bien un proyecto y no necesariamente tiene que ser líder. A veces es por el título que tiene, a veces es por la jerarquía que hay, que puede ordenar a las personas, puede de repente dar instrucciones. Pero el líder empieza desde más abajo y empieza directamente a pensamiento, corazón y acción.
Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las emociones, y acá les traigo una imagen muy representativa. No sé si en las ciudades en donde ustedes están, algunos están en Lima, algunos están en otras ciudades, hay este tipo de tráfico, donde están en una avenida con muchos carros, muchos autos, y imagínense que ustedes están ahorita en esa foto. ¿Les ha pasado? ¿Conocen alguna avenida así sumamente llena de tráfico en su ciudad? ¿Les ha pasado? Llega a ser aburrido, me dicen, sí. Estresante, ¿verdad? ¿Qué emociones sentimos cuando estamos ahí en el tráfico y no avanza? Y tenemos que llegar a un punto porque estamos apurados, queremos llegar a casa, queremos llegar a trabajar de repente. ¿Cómo nos sentimos? Ahí me dice aburridos, estresados, la cólera, ¿no? El coraje que nos sale porque, uy, este tráfico no me está ayudando, ¿no? Ramona me dice, la mayoría de las avenidas es así, un tráfico terrible, ¿no? Que estamos ahí, la gente toca el claxon, nos sentimos frustradas, como dice Giovanna, molestas, aburridas, no sabemos qué hacer para poder movernos rápido, ¿no? Pero yo les hago acá les voy a cambiar un poco el contexto. ¿Cómo se sentirían si yo les digo que en ese tráfico, que ustedes ya llevan más de una hora, por cada 10 minutos de tráfico se les va a pagar $100? ¿Qué pensarían, qué sentirían si fuera así? Cuéntenme en el chat. ¿Qué pasaría si yo les digo, bueno, como van a esperar un montón en el tráfico, por cada 10 minutos se les va a pagar $100? ¿Qué opinan? ¿Quisieran o no quisieran esa oportunidad? Me quedo todo el tiempo, ¿no? Me sentiría motivada, me dice Tania, siempre estaría en el tráfico, aprovecharía, ¿no? Ahí diría, bueno, ya es más, se malogra mi carro, que se quede ahí mi carro ahí varado. Sería genial, me dice Yesenia. Aprovecharía. ¿Y cómo están las emociones, no? Están felices y algunos ya están con el ojo en forma de dólar, ¿no? Les pagaría para que se duerma el chofer. Bueno, ya cambió la situación, como dice Antonella. Sí, efectivamente, señores. En realidad, miren, cambió la situación. En realidad, el contexto no cambió tanto, ¿no? Ahí yo les puse un estímulo, que era justamente el pago por esperar. Pero realmente no cambió tanto el tema del contexto, porque el tráfico sigue ahí, ustedes siguen ahí. Cambió el pensamiento y las emociones. Entonces, ¿cuál es, digamos, el origen de las emociones? Es de acuerdo a la interpretación, a los pensamientos que yo tengo, las emociones que yo tengo ante alguna situación. Ese es el verdadero origen de las emociones. ¿Y cuál es la buena noticia? Es que al poder nosotros manejar justamente el origen de las emociones, es que podemos llegar a la inteligencia emocional que tanto buscamos o que tanto queremos aprender a gestionar. Entonces, ¿cómo se originan las emociones? Las emociones se originan desde los pensamientos. Acá les pongo una breve forma de poder enseñarles cómo es que realmente aparecen las emociones en nosotros. Puede haber una situación, un contexto, y automáticamente nosotros pensamos tenemos una interpretación acerca de la realidad. Interpretamos si es algo bueno, si es algo positivo, interpretamos si de repente será algo que es cansado, aburrido, o interpretamos de repente de una forma errónea. Pasa algo y pensamos algo de repente que no es, ¿no? Es un pensamiento. Automáticamente pasa algo y automáticamente tenemos una interpretación de lo que sucede. Esa interpretación de lo que sucede nos va a llevar a las emociones. ¿Y qué emociones tenemos? Miedo, tristeza, sorpresa, enojo, asco, un montón de emociones que nos pueda generar. Las emociones activan reacciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos miedo, ¿qué es lo que pasa? Usualmente cuando tenemos miedo el corazón palpita más rápido, pensamos de repente a sudar un poco, ¿no? Nos genera automáticamente cierta reacción. Y esa reacción corporal nos lleva a hacer una conducta. Si por ejemplo yo veo una rata, veo una rata que pasa justo por mi sala,
Y automáticamente, ¿cuál es mi pensamiento? Uy, pienso, me va a atacar, una rata cochina, me va a morder. ¿Qué emociones puedo tener? Miedo. ¿Y qué comienza a hacer mi cuerpo? A saltar, de repente me pongo, mi corazón acelera, de repente, ¿y cuál es mi conducta? Como dice Joana, grito, huyo, me voy corriendo. Esa es mi forma, de repente es huida. Pero si mi esposo la ve, agarra la escoba y va corriendo tras la rata. Entonces, tenemos siempre las emociones que generan siempre del contexto, de los pensamientos que interpretamos del contexto, y nos genera automáticamente emociones y reacciones corporales que nos llevan a una conducta. Joana dice, me quedo paralizada. Sí, efectivamente, ¿no? Hay personas, tenemos conductas diferentes a la hora de una situación, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una rata, yo comienzo a saltar, huyo, me trato de irme. Otras personas se pueden quedar paralizadas. Otras personas van y agarran una escoba y van y la persiguen. Jenny me dice, la adopto, de repente le gustan los ratoncitos, ¿no? Hay personas que no les tienen miedo, tienen otro tipo de emociones ante la misma situación. Entonces, como les comenté, ustedes ahora ya van a saber cómo es que se originan las emociones. Las emociones, quiero que lo pongan por favor en el chat también porque por ahí puede ser una pregunta de examen. Primero es el pensamiento de la interpretación que siento del contexto, aparecen las emociones, activan las emociones, reacciones en nuestro cuerpo y finalmente realizamos una conducta. Gerson, eres muy cómico con lo que estás comentando. Perfecto. Entonces, ¿queda claro hasta acá el origen de las emociones? Recuerden que es pensamiento, emoción, reacciones corporales o cuerpo, ¿no? Se activa el cuerpo y luego viene a ser la conducta. ¿Y por qué les enseño esto? Porque al poder nosotros controlar nuestras emociones, las vamos a controlar con nuestros pensamientos. La forma en cómo interpretamos la situación, la forma en cómo pensamos, nos va a ayudar a poder gestionar mucho mejor nuestras emociones, sobre todo con otras personas, ¿no? Porque eso creo que es lo que más nos preocupa a la hora de ser líderes. No sé si les conté, me parece que sí, con este grupo, de que estaba en una capacitación acerca de los temblores y la persona que estaba capacitando nos hablaba de temas de seguridad, nos hablaba acerca de estar tranquilos ante una situación de temblor o terremoto. Y justo hubo un terremoto en ese momento y ella fue la que salió corriendo, la primera en salir corriendo de la clase, ¿no? Entonces, justamente vamos por ahí. Nuestros pensamientos nos ayudan a poder manejar nuestras emociones. Y tenemos las emociones controladas también, nos ayudan a poder tener nuestro cuerpo controlado para no manifestar de repente alguna forma o información de las emociones. Por eso dicen que todo es mental, Tania, correcto. Y ustedes sabían que la mayoría de las enfermedades que a veces nos dan, los dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago, está muy relacionada a las emociones y las emociones a los pensamientos. A veces dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las emociones debemos de saber cómo controlarlas, pero primero, antes de controlarlas, hay que saber identificarlas. Entonces, acá, por ejemplo, estas son las emociones principales que nos ayuda a poder saber cuándo expresar, cómo manejarlas. La alegría es cuando algo se ha logrado. El enojo es cuando algo me amenaza o algo está en riesgo. La tristeza es cuando perdemos algo, que he perdido que me genera tristeza. Y el miedo es cuando no puedo afrontar algo. Es muy importante saber qué emoción estoy sintiendo para poder gestionarlo o manejarlo. Definir qué emoción es. A veces, de repente estamos llorando y decimos, está triste. Pero hay personas que lloran de alegría, hay otras personas que lloran de cólera. Entonces es muy importante identificar qué emoción estoy sintiendo para poder gestionarla y qué pensamientos aparecen por mi mente de esta emoción. Entonces acá les pongo una situación, una experiencia
que me gustaría que ustedes la puedan escribir o la puedan tener en mente. ¿Recuerden alguna situación reciente que les haya provocado una fuerte emoción? Puede ser una emoción de miedo, puede ser una emoción de tristeza, puede ser una emoción de cólera, de alegría, de ternura. ¿Qué emoción sintieron y por qué? ¿Cuál fue el contexto de esa emoción? ¿Cómo reaccionaron? Y qué hubiesen podido hacer diferente. A veces nos pasa que tenemos alguna situación, reaccionamos de una forma puntual y luego decimos, uy, hubiese reaccionado de otra forma. Quiero que se pongan a pensar en alguna experiencia que puede haber sido de esta semana, o de la semana pasada, o de hace un mes. Es como un ejercicio personal de poder a pensarnos qué emociones sentimos y por qué pensamientos pasaron por nuestra mente, cómo reaccioné, qué hice y cómo podría haber hecho de manera diferente esa conducta o esa reacción ante esa emoción. ¿Por qué? Porque este ejercicio situacional nos ayuda a poder identificar los sucesos o los contextos que nos generan emociones. Esa tarea o esta es una tarea personal, es un espacio personal para ti, y respóndete estas preguntas. ¿Qué emoción sintieron y por qué? ¿Cómo reaccionaron ante esta emoción? ¿Y qué podrían haber hecho de forma diferente ante esta emoción que ustedes han sentido? Les doy ahí un espacio para que lo puedan escribir, lo puedan poner en su cuaderno, donde gusten, o la tengan en la mente. Una breve reflexión para poder hacerlo juntos. Reconozcan alguna emoción que han sentido hace poco. Puede ser molestia, puede ser miedo, puede ser ternura, puede ser alegría. Ahora, ¿esta emoción es frecuente o es un hecho aislado que pasó en algún momento? Y otra pregunta es, ¿estás seguro que esa reacción o esa emoción es la correcta? Es para reflexión. Les pido que podamos tener en la mente, puedan escribirlo si gustan, pero es muy importante acordarnos de algún suceso y poder identificar qué emoción y cómo sentimos esa emoción. Este ejercicio es muy importante porque un verdadero líder siempre tiene que saber a qué se deben las emociones que siente. Muy bien, Cindy, tuviste alegría, felicidad al ver a tus familiares llegando del aeropuerto, muy bien. Cuando te reencuentras con un hermano, qué bonito, una combinación entre emoción y nostalgia. Mira, justamente lo que dice Cindy, a mí también hace poco ha estado mi hermano que vive en otro país. Y sí, efectivamente, ¿no? Tenemos emociones bonitas a la hora de verlos, pero luego cuando se van, nuestras emociones cambian, ¿no? Carolina dice que, bueno, ahí estuvo enojado tu papá, pero Carolina, a ver, ¿y tú cómo te sentiste? ¿Qué emociones tenías? Primero identifiquemos nuestras emociones y luego la de los demás. ¿Por qué? Porque las emociones de nosotros son las que podemos gestionar. Bueno, así como están algunos colocando sus eventos que pasan, que tienen una emoción, también vean estas emociones que sienten ustedes cuando están en el trabajo, cuando están con otras personas, cuando están por dar algún discurso, o cualquier tipo de emoción que les genera alguna situación en particular. Sea una emoción positiva o sea una emoción negativa. Esta forma de identificar emociones yo les sugiero que lo hagan una vez por semana, ¿no? Y puedan hablar acerca de las emociones que sienten ante algún suceso o ante algún hecho. Bien, entonces, algo importante ya para cerrar la parte de inteligencia emocional. La inteligencia emocional ayuda a poder nosotros relacionarnos con los demás.
Pero primero tiene que haber una conciencia de nosotros mismos, de las emociones que sentimos. Y una forma importante es poder saber cuándo tenemos autoconciencia, es decir, conciencia de mí, conciencia de yo, ahí como ven en el cuadrito, se habla de autoconciencia. Cuando es conciencia sobre otros, es decir, las emociones que tienen los demás, es conciencia social. Y cuando hablamos de la gestión de mis emociones, es decir, la gestión de mí o de yo, como dice en el cuadrito, es autogestión. Y cuando hablamos de gestión con otros, son habilidades sociales. La inteligencia emocional tiene estas 4 capacidades básicas que todo líder debe de tener. La autoconciencia y autogestión, y también tener conciencia del otro y tener habilidades sociales para poder relacionarme con las demás personas. El día de hoy estamos hablando de la autoconciencia y de la autogestión. La autogestión vamos a desarrollarla más en la clase del viernes porque vamos a hacer nuestro plan de liderazgo autónomo. Pero es importante que los líderes, a la hora que tú te vas formando, tengas estas 4 habilidades o estas 4 capacidades básicas. ¿Cuál será la más difícil, o la autoconciencia o la conciencia social? ¿Cuál consideran ustedes que es más difícil? ¿La conciencia conmigo mismo o la conciencia con otros? A ver, pongan en el chat. Ambas me dicen por ahí. Tania dice la conciencia conmigo es la más difícil, conciencia social, dice Brandon. A ver quién da más, quién da menos. La verdad, yo les comento que la autoconciencia, la conciencia de mí mismo, a veces es la más difícil de gestionar. ¿Por qué? Porque tú puedes percibir de repente las emociones del otro, puedes de alguna forma ser sensible ante las personas, ¿no? Sin embargo, como tú tienes que controlar tu autoconciencia, poder conocerte a ti mismo, poder controlarte a ti mismo, a veces es medio difícil. Puede ser uno de los retos más difíciles de todo líder. El líder tiene mucho autocontrol, mucha autoconciencia para poder saber cómo superar desafíos, dificultades que puedan generar. Y por eso es que ustedes van a hacer un plan de liderazgo autónomo para poder trabajar más autoconciencia y más autogestión. Es el primer paso. A veces queremos conocer a los demás, queremos poder influenciar en otros, pero la primera parte es poder influenciar y cumplirnos a nosotros mismos. Bien, hasta acá ya hemos hablado toda la parte de liderazgo, de inteligencia emocional, que viene a ser justamente la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, poder motivarnos y manejar de forma muy adecuada las relaciones. Yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. O sea, que la inteligencia emocional también afecta a nuestras relaciones con los demás. Sí, correcto. Justamente una de las mejores formas de poder tener una inteligencia emocional es primero poder yo misma autogestionarme y también poder de alguna forma comunicarme mucho mejor con las demás personas. Por eso es que justamente hablamos mucho de la autoconciencia, ¿no? La autogestión, para poder luego desarrollar habilidades sociales con los demás. Está también la empatía, está la motivación, que son también herramientas que nos ayudan a poder engancharnos con los demás y poder tener un mejor control de nuestras emociones. Algo muy importante es que nosotros nunca vamos a poder manejar al otro o controlar lo que hace el otro, lo que siente el otro. No siempre. Pero sí podemos controlar y manejar lo que nosotros sentimos y eso ayuda a poder gestionarnos mejor con las demás personas, a poder tener un mejor entendimiento. Y también les recomiendo que puedan revisar ustedes, hay bastante información en internet sobre Daniel Goleman, que justamente es uno de los primeros o pioneros que hablan acerca de la inteligencia emocional.
¿Y qué viene a ser la inteligencia emocional? Es una habilidad que nos ayuda a, primero, percibir emociones. Por eso les dije que hagan el ejercicio de saber qué emociones tuvieron ante algún contexto. Usar las emociones para poder facilitar el pensamiento. Recuerden que primero primero interpretamos, tenemos el pensamiento y luego las emociones. Nos ayuda a que estas emociones nos ayudan a poder facilitar y ordenar nuestros pensamientos. Comprender el significado de las emociones y, por supuesto, poder manejarlas eficazmente. Ahora, manejar emociones o inteligencia emocional no quiere decir eliminar las emociones. Si yo tengo miedo, elimino el miedo y qué valiente que soy. No, al contrario, la inteligencia emocional es sentir e identificar mis emociones y poder tener buenas conductas con la emoción que tengo. Si tienes miedo para hacer algo, por ejemplo, para exponer, para expresarte, hazlo con miedo. El miedo te va a acompañar, pero el miedo te va a dar a poder adaptarte y poco a poco ir reduciendo la intensidad del miedo. Pero la inteligencia emocional no quiere decir que se elimina la emoción, sino que tú la vas a poder controlar. Y poco a poco medir y ir reduciendo la intensidad. Porque con mucho miedo estamos aterrados, estamos en pánico. Y con un miedo muy bajito, pues estamos ya demasiado sobrados en lo que hacemos. Entonces, no, la idea es que la inteligencia emocional nos ayude a poder manejar correctamente la emoción, pero no necesariamente a eliminarla, porque en realidad las emociones nunca las podemos eliminar, y menos suprimirlas, porque así, si yo suprimo la emoción, no quiere decir que tenga buena inteligencia emocional, al contrario. Entonces hay que saber cómo expresar las emociones, hay que saber cómo identificarlas, y siempre hablarlas, de repente contigo mismo, ¿no? Poder escribir, poder reflexionar también de las emociones que sientes, pero siempre hay que definirlas. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un verdadero líder con respecto a la inteligencia emocional? Primero es la empatía, que hemos hablado acerca de la empatía en la clase pasada, ponernos en el lugar del otro, poder comprenderlo, comprender sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Poder tener esa calidez de poder comprender, poder ponernos en el lugar del otro. La asertividad, que está relacionada a la comunicación. ¿Cómo lo digo de la forma correcta, sin tener una comunicación agresiva y tampoco tener una comunicación pasiva? La escucha, por eso Diosito nos hizo con 2 orejas y una boca, para poder enfocarnos en escuchar primero a las personas, en poder comprender lo que nos dicen, escuchando con una escucha activa, con una escucha de cuerpo y de mente. Mucha observación. También Diosito nos dio 2 ojos para poder observar, para poder entender el contexto, para poder observar las reacciones o las señales no verbales de las demás personas, para poder observar todo lo que involucre a las demás personas en mi relación con los demás. La comunicación, recuerden que la comunicación era el poder justamente relacionarme. Cuiden, hay un micrófono que está interrumpiendo. Para mí. Gerson, tu micrófono, por favor. Gerson, tu micrófono, por favor. Gracias. Para no tener esta interferencia, disculpen ahí. Entonces, estábamos hablando de la comunicación. La comunicación también es sumamente importante. Recuerden que la comunicación no solamente es dar la información, sino comunicar algo y esperar la respuesta del receptor. Eso es comunicación. Cuando tú esperas la respuesta del receptor y hay una interacción. Luego, el líder también es sensible al contexto. Tiene un contexto que va a siempre considerar por lo que está sucediendo, considera también la situación en el momento, se adapta al cambio. Y como muchos de ustedes también me dijeron, la perseverancia, la constancia, que está muy relacionado al compromiso, que ayuda a que el líder se mantenga siempre firme, se mantenga siempre dispuesto a poder ayudar,
se mantenga motivado y mantenga motivado a su equipo o a las personas que trabajan con él o que estudian con él. La proactividad, como les comenté, un líder hace las cosas de inicio a fin. No es yo hice mi parte, ya cumplí, ya no me importa si el trabajo queda completo, incompleto, si es coherente o no es coherente el trabajo, o yo ya hice mi responsabilidad y no me ocupo o no me preocupo de ayudar a otras personas. La proactividad refleja mucho cómo es que yo me involucro en las acciones de todo el equipo. No quiere decir que le haga la tarea a los demás, pero que sí me encargue y me preocupe y motive a los demás a realizar su trabajo. Y por supuesto, la inteligencia emocional, que es lo que justamente hemos visto acá, que se originan siempre de acuerdo a la interpretación que yo doy y me genera las emociones que yo siento. Mientras yo maneje las interpretaciones que tengo del contexto o de la información que yo pienso recibir, voy a poder manejar mucho más mis emociones. Y no es automático. Siempre hay que practicar mucho más, identificar las emociones y poder poco a poco ir modulando de acuerdo a la intensidad. Y bien, ahora sí entrando al tema del liderazgo, y acá Validario decía, ¿qué ejemplos ponerles? ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Qué ejemplos ponerles de lo que no viene a ser liderazgo o el tipo de liderazgo que ustedes no deben nunca de seguir? Y que probablemente ustedes lo pueden identificar en su centro de estudios, de repente en el trabajo, en la familia. Este tipo de personajes que a veces quieren ejercer el liderazgo, pero no siempre cuentan con toda la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿hay líderes inseguros? ¿Han encontrado o han visto alguna vez un líder inseguro? Pero no me refiero a que tenga inseguridad de no querer salir a decir algo, no, sino inseguro de que tú seas mejor que él. Y diga, mejor no lo ayudo, mejor no me involucro, mejor no lo lidero porque sé que me va a opacar, ¿no? Hay ese tipo de líderes que no quieren ejercer su liderazgo de una forma correcta porque tienen miedo o quieren evitar que la gente siga adelante y que de repente lo sobrepasen o lo opaquen, ¿no? A veces no quiere aportar mucho, puede ser muy bueno, ¿ah? Pero no quiere aportar mucho para evitar que otras personas lo sobrepasen o de repente sean mejores que él. También un líder que no queremos es un líder sin visión, es decir, un líder que no tenga un objetivo. ¿Imaginan? ¿Cómo voy a seguir yo a una persona que no tiene un objetivo o una meta clara? Es decir, así sea, digamos, culminar una tarea así, sencilla, pero si esa persona no tiene el objetivo, no va a poder motivar a las demás personas. Si no tiene visión, no va a poder ser un buen líder o no va a orientar de una forma correcta a su equipo. También hay, por supuesto, el líder incompetente. ¿Qué quiere decir el líder incompetente? Que lamentablemente no tiene las habilidades para poder ser un buen líder. No necesariamente las habilidades blandas, sino también las habilidades de conocimientos, ¿no? No, esa persona de repente no son tan buenos en lo que hacen. Y se mantienen así, ¿no? Y lo poco que saben, tampoco lo comparten. También tenemos al líder egoísta. ¿Qué quiere decir el líder egoísta? Que solamente orienta o ayuda para sus propios beneficios. Si ven que se beneficia a otra persona, para de ayudar o para de orientar. Luego tenemos al líder camaleón o el líder que boicoteador, no sé si han escuchado esa palabra, ¿no? Que hace algo que te puede orientar, pero no siempre te da la información correcta o te da la información errada o de repente te dice algo o te da una indicación que no es correcta o inventa algo de repente para que hagas algo mal. Entonces esta persona a veces tiende a ser un poco más conflictiva, a veces también te hace que te pongas indispuesta con otra persona, ¿no? Son personas que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de líder porque realmente a veces no nos ayudan, ¿no? Al contrario, nos tratan de meternos en más problemas.
También hay un líder político que quiere decir que quiere tomar ventaja, que lo que hace es involucrar a más gente para tener beneficios de esas personas, ¿no? Que te puede prometer de repente muchos beneficios, pero que al final pueda que no cumpla. El líder controlador, que imagino que ustedes han tenido experiencias con ese tipo de líder, que se entromete en todo, en lo que corresponde y lo que no le corresponde dentro de su papel. Y esta persona, el controlador, lo que hace también es agotar a sus, bueno, en este caso a sus equipos, ¿no? Porque no está orientando de una forma correcta. Ese es el micromanagement, como le dicen, no siempre es positivo. Entonces, justamente como ahí dicen, ¿no? Hay líderes que no saben delegar, ¿no? Hay unos que son más autoritarios, ¿no? Y yo les traigo estos ejemplos para poder identificar justamente qué tipo de líder no voy a ser yo. Para identificar qué características de líder yo no voy a adquirir, yo no voy a hacer, voy a evitar copiar esas malas decisiones, esas malas formas de actuar, que a veces esos propios líderes no son tan conscientes de serlo, ¿no? No se dan cuenta, a veces por crianza, por experiencia, tienen esas formas de actuar. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar qué tipo de líder quiero ser que no se parezca a estos líderes ineficientes. Porque sí, puede que tengan cierta influencia, pero a veces no tienen una buena intención. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar qué perfil de líder yo no quiero ser. Y qué perfil de líder también darme cuenta que hay alrededor mío. Pero bueno, vamos a ver ahora los tipos de liderazgo que hay. Ya hemos visto cuáles no queremos ser. Ahora vamos a ver los tipos de liderazgo que hay, que nos ayudan también a armar un mejor perfil de nuestro liderazgo. Hay un líder que es coercitivo, que usualmente es una persona más autoritaria, que de alguna forma dirige y exige cumplir con las tareas de forma inmediata. No es que sea un mal liderazgo, de repente no es el liderazgo más inspirador, pero es un líder que cumple de repente con las metas o cumple con los objetivos pauteados, que no está mal, de repente es necesario en algunas circunstancias, de repente si trabaja en algo, en alguna planta de fábrica, en la cual necesita de repente ser un poco más autoritario en algunos momentos, sí puede tender a ser una persona exigente. Algo importante es que el líder no siempre es único de un estilo de liderazgo, sino que a veces también varía el liderazgo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al equipo también. Otro tipo de líder es el líder visionario o orientativo. Es aquel líder que es motivador, que te comparte su visión, que te comparte su forma de pensar y trata de que todos los demás tengan la misma visión, los mismos anhelos, las mismas metas. Mientras que el líder afiliativo es más emocional, es más emotivo, te convence de hacer algo desde la emoción, sea una emoción positiva o sea una emoción negativa, ¿no? Por ejemplo, puede conmoverte a ti de hacer algo porque puede estar pegado a una emoción de tristeza o una emoción de miedo para que tú puedas realizar esa acción. El líder democrático, que sí es una persona que escucha más a su equipo, es una persona que alinea acuerdos, primero escucha a sus equipos y luego comienza a acordar qué es lo que deben de hacer. Pero busca mucho la reciprocidad de su equipo, busca mucho poder primero escuchar a los demás antes de tomar decisiones, no toma decisiones solo. El líder ejemplar es la persona que se pone la camiseta primero y que de alguna forma se involucra mucho con las acciones que realizan todos. Espera aportar con su experiencia y también da autonomía a los demás para que puedan realizar las acciones. Es un líder que sabe de alguna forma liderar y delegar. Y el líder coach o capacitador está más enfocado en el conocimiento y la formación de su equipo. Es decir,
Si yo tengo un equipo y soy un líder coach, ayudo a que esas personas desarrollen sus habilidades, desarrollen sus capacidades. Me enfoco más en la persona que en la tarea. Hasta acá, estos tipos de líderes no es que sean malos, no es que hay uno mejor que otro, sino es de acuerdo al estilo que uno escoge ser en algún momento, ya sea dentro de un grupo, ya sea dentro del trabajo, ya sea de repente en un deporte. De acuerdo o depende del contexto y la situación, uno va a ser un líder. Y a veces puede ser un líder de repente coercitivo o autoritario, en algunos momentos, y de repente puede ser más adelante un líder democrático. Sí se puede ser para cierta situación un líder autoritario y en otra situación un líder democrático. De estos tipos de liderazgo, ¿cuál es la que ustedes consideran que podrían ustedes desarrollar primero? Porque no es que vas a hacer todas a la vez, sino primero tienes que enfocarte en cuál va a ser el estilo de liderazgo que tú quieres desarrollar. Pongan por favor en el chat cuál es la que ustedes consideran que podrían empezar haciendo. Desde la función en la que están, desde donde estudian, en la familia, no sé. Ahí cuéntenme por favor, quiero conocer un poquito más qué tipo de líderes quieren ser. Democrático, dice Brandon, de poder escuchar a todos antes de tomar decisión, toman decisiones en conjunto. Bien. Es importante que vean bien qué es lo que están escogiendo, porque en la tarea del viernes o en la clase del viernes vamos a trabajar y desarrollar el plan de acción de acuerdo a lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Por ahí Antoine me dice líder coach. Perfecto. Vamos a desarrollar el viernes acciones para cada uno de los líderes que ustedes desean ser y qué acciones deben hacer para poder llevar a cabo y ir formándose en ese tipo de líder. Recuerden que el líder se enfoca en el desarrollo de las personas. Se enfoca en que la persona se forme en habilidades o capacidades para poder hacer las tareas. Escojan entonces cuál es el líder que ustedes desean ser, porque el viernes vamos a trabajar justamente en el plan de acción que van a realizar cada uno de ustedes. Entonces tienen que tener en claro qué tipo de líder quieren ser y cuáles son las características más importantes que quieran reforzar y desarrollar. Y acá, los 4 principales tipos de liderazgo, que es prácticamente lo que les he comentado hace un ratito. Está el autocrático, que está enfocado en resultados y tiene más tema de gerente, ¿no? Más de gestión. El participativo, ¿no? Que está también enfocado en resultados, pero no tiene mucha implicancia en gerente. El democrático, que está enfocado en personas, y el transformacional, que está enfocado en personas. No es como para saber cómo están los cuadrantes de cada uno de los estilos de liderazgo. Hay liderazgos que están enfocados en resultados y hay liderazgo que está enfocado en las relaciones o en el vínculo con las personas, ¿no? Y bueno, quiero darles un tiempo para que puedan dar su examen, así que quiero cerrar con esta frase que me parece sumamente importante. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces ya eres un líder. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya están realizando algunas acciones, desde los hermanos, de repente tienes un hermano menor, desde ahí ya puedes comenzar a ser un líder. De repente tienes una persona a la cual le puedes aconsejar, un amigo, alguien que tú puedas ya comenzar a inspirar, ayudarlos, de repente aprender algo más. Ya estás dando bastante para empezar con tu liderazgo. Como siempre les comento, no tienes que tener un cargo para poder recién ejercer el liderazgo, sino desde tu rol, desde lo que tú eres ahora, puedes dar los pequeños pasos para poder desarrollar liderazgo. Y puede ser con las personas que tienes más cerca a ti, un primito, un primo menor, un hermanito menor, o de repente un amigo que te necesita de tu ayuda, de tu orientación, ¿no? De tu inspiración. Ahí puedes comenzar con tu proyecto de liderazgo. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de pasar al examen?
Estamos hasta acá con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ahí me pregunta justo Johnny Celada, ¿qué tipo de líder nos sugiere ser? En realidad, Johnny, depende mucho de con cuál te sentirías tú mejor. Yo te puedo decir, para mí el mejor es el líder coach, por ejemplo. ¿Sí? Pero de repente no te sirve a ti o no te sientes cómodo con ese tipo de líder o no funciona para tu tipo de liderazgo que haces en tu trabajo, en tus estudios. Depende mucho de cuál crees tú que te pueda funcionar a ti y con cuál te sentirías más cómodo de ejercer. Porque hay personas, por ejemplo, que se sienten muy cómodos con el líder autoritario. Hay personas que no se sienten tan cómodas con el líder autoritario o no lo necesitan, pero de repente hay personas que sí necesitan ser autoritarios cuando tienen que manejar a un grupo específico de personas. Por ello, es que tú escojas cuál o por cuál tipo de líder vas a empezar para justamente poder identificar lo que tú realmente necesitas, lo que tu equipo necesita y armar el viernes, que les voy a dar los tips, las recomendaciones, les pido por favor que tengan un papel a la mano para que ustedes puedan desarrollar este plan de liderazgo autónomo, es decir, tu plan para que tú, como persona, puedas ir armando y hacer acciones, como tareas, acciones específicas, para que puedas desarrollar esta parte de liderazgo. Entonces, creo que vamos antes del examen, porque creo que todavía no están conectados el equipo de ITEC, o me parece que sí, porque igual yo tengo acá un videito que se les puede mostrar. Ah, sí está ITEC, ya, perfecto. Entonces les quiero dar el pase al equipo de ITEC para que puedan ustedes desarrollar su examen. Les prometo de que va a estar sumamente sencillo porque ustedes han estado atentos a la clase. Y sobre todo que el viernes vamos a llevar todo lo aprendido a la acción. Ahorita, por mientras que ustedes dan el examen, les voy a poner en el chat en los videos que les he prometido, que por ahí me han pedido, y voy a tratar de alcanzarles el libro que les he prometido también, ya sea por el chat de acá o por el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias y muchos éxitos en su examen.